Bienvenido al curso de opciones, yo soy José Trader y estamos en el capítulo 16 y en este capítulo vamos a tratar riesgos. Vamos a dividir los riesgos en dos capítulos, son aproximadamente unos 10 tipos de riesgos y en este caso vamos a ver los 5 que desde mi punto de vista son más importantes y en el siguiente veremos otros 5 más secundarios. En este caso, en este vídeo vamos a ver el riesgo de precio, del movimiento del activo subyacente, riesgo del tiempo, de la volatilidad, el pin risk y los dividendos. ¿Vale? Vamos a intentar comprender todos estos riesgos para saber cómo van a afectar a la cotización de las primas de las opciones y saber cómo reaccionar en determinados momentos. ¿Vale? Vamos a empezar con el precio. El precio va a ser una de las variables más importantes por la que la prima va a variar. Con lo cual va a ser muy importante qué exposición tengamos a ese movimiento del activo subyacente. Entonces, os he puesto aquí que hay dos tipos de exposición al mercado, alcista y bajista. Las alcistas van a tener una delta positiva. La delta positiva y las deltas negativas las veremos más adelante, pero básicamente hay dos posiciones que son alcistas, que son las compras de calls porque apuestan a que va a subir el mercado y las ventas de put que apuestan a que no bajará el mercado, con lo cual las dos son posiciones alcistas y estas dos posiciones tienen delta positiva. Y a la inversa, en el caso de las bajistas, las deltas que son negativas son las compras de puts, que apuestan a que el mercado va a caer mucho, y las ventas de calls porque apuestan a que el mercado no va a subir. ¿Qué es lo que pasa? Que nosotros vamos a tener una exposición a esa dirección. Si el subyacente fuera en contra nuestra, nosotros vamos a sufrir. En el caso de las compras, lo peor que puede pasar es que, bueno, al final de todo acabemos perdiendo la prima. Pero en el caso de las ventas es cuando vamos a tener una exposición y un riesgo mucho más grande, porque las ventas van a sufrir un porcentaje mucho más rápido que las compras si el activo subyacente va en dirección contraria. Por ejemplo, si nosotros vendiéramos unas put que son apostar a que el precio no caerá y empieza el mercado a desplomarse, nuestras put, que a lo mejor íbamos a ganar $100 por la prima, pueden convertirse rápidamente en una pérdida de 200, 300 o $400, ¿vale? Así que hay que tener mucho cuidado con esto, con la exposición al mercado que tengamos y sobre todo si tenemos una exposición y estamos vendidos de opciones, controlar mucho este riesgo porque si el mercado se mueve en contra nuestra de forma violenta, podemos tener un episodio bastante fuerte, ¿vale? Apostar a que el mercado no se va a mover nos beneficia si el propio mercado va en nuestra dirección un poco o incluso no se mueve, ¿vale? Pero si se mueve en contra nuestra podemos tener un problema muy grande y es un riesgo principal, ¿vale? El siguiente riesgo, que desde mi punto de vista es el segundo más importante, es el tema del tiempo. El tiempo lo tenemos que tomar desde dos perspectivas, una de las compras de opciones y otra desde las ventas de opciones. Los que venden opciones, las ventas de opciones van ganando dinero día a día porque la probabilidad de que pase algo extraño va disminuyendo, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que cada día estas opciones se van beneficiando de ese paso del tiempo. Pero en el caso de las compras sí existe un riesgo y el riesgo es que cada día tu prima vais perdiendo poco a poco, como si fuera un cubito de hielo que se estuviera derritiendo. Entonces, ¿qué pasa? Que nosotros si estamos comprados de opciones, vamos a observar cómo nuestra prima día a día se va a ir perdiendo ese valor temporal que tiene la opción. Ya sabéis que el valor intrínseco no se va a perder, pero el valor temporal se va a ir diluyendo con el paso del tiempo. Y en este caso, si nosotros tenemos opciones compradas, lo que vamos a querer es pasar poco tiempo en el mercado para que no nos afecte este riesgo, ¿vale? Vamos a ver el siguiente, que es la volatilidad. La volatilidad es uno de los factores también muy importantes, ¿vale? ¿Por qué? Porque como estuvimos viendo en el ejemplo del capítulo anterior, en el que hicimos los cálculos en la fórmula de Black and Scholes y hicimos la variación de la volatilidad, vimos cómo el precio de la opción varía mucho si la volatilidad sube o baja, ¿vale? Entonces tenemos que ver si nuestra volatilidad nos va a afectar positivamente o nos va a afectar negativamente. En el caso de que nosotros tengamos opciones compradas, la subida de la volatilidad nos va a afectar positivamente. ¿Por qué? Porque
si sube la volatilidad significa que el mercado descuenta que pueden producirse movimientos más grandes. Bien, entonces si nosotros estamos comprando opciones, estamos apostando a que el mercado va a hacer un movimiento explosivo para una de las dos direcciones, da igual, ¿vale? Entonces si la volatilidad en sí sube, nosotros nos vamos a beneficiar de esa subida de volatilidad porque estamos apostando a que va a pasar algo raro. La volatilidad, recordad que es una fórmula matemática que nos mide la estimación de movimiento del subyacente de aquí a un año aproximadamente, ¿vale? Con los datos pasados. Luego la volatilidad implícita es otra cosa, que es lo que realmente te está cotizando el mercado. En cambio, si baja la volatilidad y nosotros hemos comprado opciones, a nosotros nos va a perjudicar porque hemos apostado a que iba a pasar algo extraño, ¿verdad? Entonces, ¿a quién va a beneficiar esa bajada de volatilidad? Va a beneficiar el que nos vendió la opción. Si nosotros la compramos, va a beneficiar a esa persona que vendió la opción porque el mercado descuenta que no va a pasar nada. Y como no va a pasar nada, la volatilidad va a bajar y a nosotros nos beneficia si vendemos opciones que baje la volatilidad porque significa que nosotros hemos apostado a que el mercado no se iba a mover, ¿verdad? Hemos apostado vendiendo opciones a que el mercado no se movería. Y en esa bajada de volatilidad nosotros ganaremos dinero. Bien. El siguiente riesgo es el pin risk. Es un nombre en inglés que no sé cómo traducirlo, ¿vale? Porque lo único que te mide es que en el día vencimiento, solo en el día vencimiento, existe este riesgo, ¿vale? Es un riesgo de precio, porque cuando el subyacente y el strike están muy cerca o incluso están en el mismo precio, por ejemplo, imaginaros que tenemos Apple Call 500 y Apple está justo el día de vencimiento en 500, nosotros vamos a tener un riesgo. Sobre todo si hemos vendido opciones. ¿Por qué? Porque si nosotros hemos vendido opciones, es posible que o bien nos tengamos que comprar las opciones o bien tengamos que venderlas, o si hemos comprado opciones, pues bueno, que nos asignen las acciones automáticamente al broker. Bien. ¿Qué es lo que pasa? Que nosotros cuando, por ejemplo, hemos vendido una put esperando que el precio no caiga y, por ejemplo, está en el mismo precio el subyacente está en el mismo precio de ejercicio, pues es probable que en el paso del día tu opción entre en in the money y el subyacente entre en in the money y al final tú tengas que comprar las opciones cuando pensabas que a lo mejor no tendrías que comprarlas y tendrías que deshacer la posición o comprar las acciones. Bien, entonces, ¿qué es el riesgo del pin risk? Básicamente que nuestro strike y nuestro subyacente están en el mismo precio y tengamos riesgo de que nos ejerzan la opción o que tengamos que comprar las acciones automáticamente, ¿vale? Entonces ese riesgo solo va a existir el día de vencimiento y en el caso de que el precio del subyacente y el del strike estén exactamente en el mismo punto, ¿vale? Porque puede ser que incluso cierren el mismo punto exacto del strike y no sepas hasta el lunes siguiente si te han dado las acciones, si no te las han dado, si qué ha pasado, ¿vale? Entonces es un riesgo importante que a mí ya me ha pasado y hay que tener mucho cuidado con él porque te queda un fin de semana con una posición que hasta el que termine el viernes no sabes si la tiene o no y no puedes cubrirte por si pasa algo en el fin de semana. Por último, de este vídeo, en el siguiente veremos más riesgos, es el riesgo de los dividendos, la variación de los dividendos. Los dividendos suelen ser importantes si y únicamente de aquí a vencimiento hay un dividendo entre medias, ¿vale? Si no hay un dividendo entre medias, claramente este riesgo no existirá, ¿vale? Entonces, si los dividendos del subyacente aumentan o disminuyen, esto va a afectar a la prima. Y va a afectar de la siguiente manera. Solo pensar qué es lo que puede pasar. Vamos a ver, nosotros cuando tenemos un dividendo, lo que pasa es que cuando llega la fecha del ex-dividend, lo que hace el mercado es que te quita el precio de la cotización real del mercado y ese dividendo te lo da vía dinero, vía acciones, como sea, ¿vale? Entonces lo que te hacen es que te quitan precio de la cotización del mercado actual y te quitan ese dividendo, ¿vale? Imaginad que son 50 céntimos, ¿vale? Con lo cual, el día del ex-dividend, esa acción va a bajar 50 céntimos, ¿vale? Si valía 30, al final del día va a valer 29,5. Fin de la historia, ¿vale? ¿Qué pasa, por ejemplo, si suben esos dividendos? Ya hemos visto que el dividendo lo que hace es que la acción baje,
el día del ex-dividend. Con lo cual, si el dividendo sube, nuestra acción va a bajar más. Imaginad que el dividendo, en vez de 50, lo cambian a 60. Lo suben 10 céntimos. Bien, el día del ex-dividend, en vez de valer 30, de pasar de 30 a 29,5, como estaba pasando antes, va a pasar de 30 a 29,40. Con lo cual va a caer 10 céntimos más la acción de lo que iba a caer antes. ¿Qué hace eso? Pues que en realidad el precio de la call caiga porque es más difícil que el precio suba esos 10 céntimos que ya ha caído por dividendo, ¿vale? Entonces, básicamente, si suben los dividendos, van a bajar las calls y van a subir las puts porque en realidad el precio va a caer 10 céntimos más, ¿vale? Y a la inversa, si bajan los dividendos significa que el precio que iba a caer, esos 50 céntimos, va a caer menos, con lo cual la call va a subir porque está más cerca del strike o lo que sea, va a tener que subir menos, y las puts van a bajar porque el precio de la cotización va a bajar menos que lo que iba a bajar en realidad con el dividendo original, ¿vale? Entonces, básicamente, si suben los dividendos, las calls van a subir, las calls van a bajar, y si bajan los dividendos, las calls subirán, ¿vale? Y eso es lo que tenéis que entender sobre estos 5 riesgos, ¿vale? En el siguiente vídeo vamos a ver otros 5 riesgos de un rango inferior en importancia, pero para que tengáis en cuenta, pues, cuando nos metemos en este mercado, que tenemos que fijarnos y en qué no tenemos que fijarnos para saber a lo que nos exponemos según nuestra posición, exposición a mercado y todo esto, ¿vale? Así que nada, muchas gracias por escucharme y nos vemos en el siguiente capítulo. Un saludo, hasta luego.